¿Quiénes eran los hititas? ¿Cómo un pueblo extranjero logró convertirse en uno de los imperios más significativos de la Edad de Bronce? Los hititas guardaban conocimientos que daban solución a la falta de prosperidad en un reino, y la respuesta la tendrás a continuación. En este video profundizaremos sobre una civilización de sangre noble que actuó como uno de los pilares que dieron forma al mundo antiguo. Si te interesa conocer la otra cara de la historia, suscríbete al canal y comenta qué tema te gustaría que analicemos en el próximo video. Uno de los primeros textos donde podemos encontrar mencionados a los hititas es en la mismísima Biblia. Aunque no sea una fuente donde se profundice en mucha información, es un gran punto de inicio para descubrir cualquiera de los pueblos radicados en el Oriente Medio. En el Antiguo Testamento, los hititas aparecen mencionados en la historia de Abraham, quien le compra a un hitita un terreno para enterrar a su mujer Sara. Los hititas también aparecen en la historia del rey David con Betsabé, quien está vinculado a ellos. Sin embargo, la cita que podría acercarnos más a los hititas es la que aparece en el Libro de los Reyes. La ciudad de Samaria, que aquel entonces era la capital del reino de los hebreos, estaba enfrentada al reino de los arameos, conocido como el reino de Aram-Damasco. Los arameos estaban asediando Samaria cuando los hebreos descubrieron que de repente los campamentos de los arameos se hallaban desiertos, sin comprender por qué. Parece ser que por la noche, en el campamento de Aram, se había escuchado un estruendo de un gran ejército, y se dijeron entre sí que el rey de Israel había contratado a sueldo a los reyes de Egipto, o quizás a los reyes de los hititas, razón por la que abandonaron sus tiendas y caballos durante ese mismo anochecer. Esto nos proporciona dos datos clave: que los hititas radicaban en algún lugar del levante mediterráneo, cercano a Siria, y que eran un pueblo poderoso en el aspecto militar. Situar a los hititas en algún lugar de la zona de Siria estaría cada vez más cerca de ser confirmado en el siglo XIX, gracias a los viajes de Johann Ludwig Burckhardt, un reconocido explorador al que se le adjudican grandes descubrimientos del levante mediterráneo y de Egipto. Cuando Burckhardt visitó la ciudad de Hamat, algo le llamó profundamente la atención. Se trataba de unas piedras con jeroglíficos misteriosos, a las cuales los autóctonos rendían una gran devoción, considerándolas incluso hasta mágicas. Algunas de estas piedras se encontraban en un recinto sagrado, mientras que otras reposaban en las viviendas de los habitantes del pueblo. Burckhardt no podía comprender de qué se trataban esos símbolos extraños, ni qué clase de mensaje codificaban. No eran jeroglíficos egipcios, ni tampoco se trataba de la escritura cuneiforme de los sumerios. Y dado a que los hititas eran una civilización famosa en distintos pasajes de la Biblia, que era considerada además un pueblo que se había radicado en alguna zona cercana a Siria, los investigadores consideraron la hipótesis de que ellos eran los dueños de dichas piedras y que su pueblo había radicado en los alrededores de Siria durante el primer milenio antes de Cristo. Sin embargo, el tiempo se encargó de demostrar que tales suposiciones no cargaban con el peso de la veracidad. No solo no eran dueños de esas piedras, sino que habían sido un pueblo muchísimo más antiguo. Aún así, las piedras de Hamat guardan una conexión con los hititas que comentaremos más adelante en el video. La verdadera cuna de los hititas resultó estar en la meseta de Anatolia, a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, 1000 años antes de lo que los investigadores previos suponían. La meseta de Anatolia está rodeada de vastas cadenas montañosas,
teniendo al sur la cordillera del Tauro, una de las más grandes de la humanidad, que además posee inmensas cantidades de minerales tales como el cobre, la plata, el hierro o el arsénico. Y por el norte tiene los montes pónticos que separan la meseta del Mar Negro. En el corazón de Anatolia, a 900 metros por sobre el nivel del mar, estaba Hattusa, la capital de los hititas. El territorio que abarca la meseta de Anatolia era muy apto para la agricultura, y gracias a los valles de las cadenas montañosas, también se prestaba fácilmente a la ganadería. Todo esto nos explica el por qué en el territorio de Anatolia hay tantos yacimientos de gran antigüedad, así como civilizaciones que contaron con avances importantes en periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, en el extremo meridional de la península de Anatolia, nos encontramos con la ciudad de Çatalhöyük, una ciudad de la época neolítica que se remonta hasta el 6000 a.C. y que es uno de los primeros lugares del mundo donde se documenta el trabajo del metal, primero de cobre y luego de bronce. Sin embargo, algo importante a tener en cuenta es que tanto en los montes Tauro como en la meseta de Anatolia no hay minas de estaño, el cual es fundamental para el proceso de aleación con el cobre que da lugar al bronce. ¿Cómo pudieron entonces ser una de las primeras ciudades donde se trabajó el bronce sin tener siquiera depósitos de estaño para crearlo? Una de las hipótesis dice que pudo haber algunos atisbos de estaño en algún rincón de los montes Tauro y que se alease al cobre de manera natural. La respuesta correcta sigue siendo un misterio. Si de algo no se puede tener dudas, es que en el terreno de Anatolia existía un entorno muy rico y altamente civilizado desde muy temprano. De la misma manera que la meseta de Anatolia favorecía al desarrollo de civilizaciones, también era un territorio muy fragmentado desde lo geográfico, lo cual no hacía sencilla la comunicación entre pueblos. Por ello mismo, los habitantes de Anatolia, a pesar de ser gente muy avanzada, no lograron crear un reino unificado durante gran parte de la Edad de Bronce. A comienzos del segundo milenio antes de Cristo, entre muchas tribus divididas, se hallaban los hititas, los habitantes del país de Hatti. El origen étnico de este pueblo es de lo más interesante. En el territorio de Mesopotamia, la mayoría de las tribus que le rodeaban eran puramente semitas, y más precisamente en Anatolia había una variedad de pueblos, pero ninguno como el de los hititas. En el país de Hatti corría únicamente sangre indoeuropea. Y no solo eso, el hitita es la lengua indoeuropea más antigua que haya sido documentada, con al menos 3.500 años de antigüedad. ¿Cómo un pueblo de sangre totalmente ajena a la corriente en Mesopotamia fue capaz de llegar a un lugar como Anatolia? ¿Y en qué época pudo suceder esto? Es algo que los investigadores aún no logran resolver. Aún así, saber el origen de los hititas es sumamente importante. Es bien sabido que los indoeuropeos fueron los padres de nuestra civilización, pues son también los ancestros y originarios de pueblos con un legado inmenso, como los griegos y los romanos. Siendo los hititas los primeros hablantes documentados de un idioma indoeuropeo, entender su pasado podría darnos más claridad para comprender las raíces de Europa. El país de Hatti se lo divisa desde aproximadamente el año 2000 a.C., pero no es sino hasta el siglo XVIII a.C. que los hititas comenzaron a expandirse. Esto sucedió a manos del primer gobernante que se tiene documentado. Su nombre era Anita. A pesar de sus éxitos evidentes, el reino hitita era en sus comienzos una construcción frágil, además de estar rodeada de muchos pueblos altamente belicosos, tales como los lubitas, dueños de las piedras que vimos al inicio del video. Los hititas no poseían una imagen sólida de la figura del rey. Su política era débil y se prestaba constantemente a usurpaciones, enfrentamientos internos, asesinatos.
En fin, no existía un mandato que fuera estable. Esto cambió drásticamente en ese mismo siglo gracias a Edicto de Telipinus, quien supo resolver los conflictos de poder de una manera unificadora. Edicto sabía que, para consolidar una monarquía fuerte, debía comenzar desde sus raíces. Apuntó directamente a la herencia de sangre, asimilándola como un favor divino de los dioses. Edicto de Telipinus colocó la imagen del rey como un protegido de los dioses, elevando la figura del líder por encima del resto de la nobleza, y que a su muerte todo rey fuera deificado. Más adelante veremos algunos ejemplos. En el arte, la nueva relación estrecha que tendrían los reyes hititas con la divinidad. Gracias a esta sacralización de la monarquía, la misma consiguió un equilibrio y estabilidad en su poder, a la vez que fue estableciéndose de forma clara una aristocracia dirigente para los años venideros. Edicto de Telipinus dicta además unas normas de comportamiento para que el futuro monarca no se propase con sus familiares directos, debido posiblemente a temores que se pudieran apoderar de él por miedo a que le usurpasen el poder. De estas normas descubrimos también la existencia de un consejo, seguramente el convocado en la asamblea de Hattusa del inicio, al que hace custodio de la norma establecida y juez en caso de incumplimiento. Otro paso que selló la consolidación del reino hitita fue la fundación de su ciudad más importante, Hattusa. No solo destacaba por su hábil organización, sino también por su inmenso tamaño. Era una de las urbes más amplias de la Edad de Bronce. Inicialmente se conformaba únicamente por lo que era la Ciudad Baja, donde se hallaba la ciudadela y dentro de ella estaba el palacio donde el rey recibía dignatarios cada año. Más tarde, en el momento de mayor apogeo del imperio hitita, alrededor del siglo XIV a.C., se realizó una ampliación urbana de proporciones descomunales a la que se llamó Ciudad Alta. Esta Ciudad Alta estaba rodeada por un doble encintado murario, esto para protegerse de los pueblos vecinos, a los que los hititas tenían ya sometidos, pero que podían rebelarse en cualquier momento. Estas murallas estaban provistas de puertas inmensas, y cada una de esas puertas estaban cargadas de figuras simbólicas que actuaban como guardianes, tales como leones, esfinges o un soberano hitita. Centrándonos en los distintos reinos de Mesopotamia, las semejanzas son evidentes frente a las puertas de otros pueblos, donde por ejemplo podemos ver un lamassu en las puertas de un palacio asirio, y ya sea en los persas, los sumerios, los asirios, como en los mismos hititas, podemos encontrarnos un simbolismo y una esencia que resultan semejantes, tanto en las distintas formas artísticas como en la construcción de leyendas y de costumbres. Todo se repite desde un fondo en común. El espectador sabrá entender a qué se debe esto, y es que todos comparten una misma influencia, una misma fuerza creadora que va más allá de territorios geográficos o de épocas. Dicha influencia radica en la herencia ancestral transmitida por los indoeuropeos. Si ponemos de ejemplo en otra ciudad hitita llamada Halaka Hoyuk, podemos encontrar una puerta con otras dos esfinges, las cuales evocan enseguida al mundo egipcio. Las influencias, ya sean directas o indirectas en torno a las civilizaciones que van más allá de la meseta de Anatolia y que conectan a los hititas con el resto de Mesopotamia, están más que presentes. Esta influencia no se dio únicamente en los guardianes de las puertas, sino también en prácticas más marcadas para el uso cotidiano. Necesitando de un sistema de escritura oficial, los hititas utilizaron la escritura cuneiforme de los sumerios y lo adaptaron a su propio idioma, que era el hitita. Dichas tablillas conforman todo un archivo de los reyes hititas que los investigadores han podido comprender a la perfección y gracias a ello
fue posible conocer partes importantes de su civilización. Siguiendo el rastro de las influencias, el espectador recordará que al inicio del video hablamos de unas piedras misteriosas con jeroglíficos halladas en Hamad, al sudeste de la península de Anatolia, bordeando Siria, las cuales en un principio habían sido relacionadas con los hititas. Dichas piedras fueron creadas por una civilización a la que los investigadores llamaron como los luvitas. Se trató de un pueblo del cual los investigadores saben muy poco, y es que los rastros que dejaron han sido más bien escasos. Sí sabemos que los hititas estaban relacionados, y de ellos adoptaron muchos elementos de su cultura. Los luvitas acabaron por integrarse al reino de los hititas, y es por esta razón que las piedras fueron confundidas de creador. A medida que el imperio hitita iba desarrollándose, su fama logró expandirse hasta el Mediterráneo oriental, y es que aún en la Edad de Bronce, a mediados del segundo milenio antes de Cristo, era uno de los pocos pueblos en todo el mundo capaz de realizar objetos de hierro. Mientras que otras civilizaciones de gran calibre, como los egipcios, los asirios o los babilonios, solo alcanzaban a trabajar con el bronce, los hititas portaban el secreto de la creación del hierro. Los hornos de los hititas, así como la técnica para manipular este metal, estaban adelantados casi 500 años a las demás civilizaciones. A pesar de contar con esta gran ventaja tecnológica, los hititas optaron por no crear armas de hierro y utilizarlas en conflictos bélicos, pues eran conscientes del valor estratégico que escondía este material. Por un lado, armar a un ejército con armamento de hierro no solo hubiera sido muy costoso, sino también imposible. Solo un puñado de herreros conocía el secreto del hierro. Estos trabajaban al servicio del rey y los objetos que se realizaban eran apenas un puñado. Dichos artilugios, que caían a manos del rey, eran comerciados a un precio mucho más elevado que el oro mismo, así como intercambiados dentro de la diplomacia internacional. Una de las posesiones más valiosas que tenía el faraón Tuntakamón y que quiso llevarse al más allá fue una daga elaborada por los hititas. Esta daga fue encontrada con sus restos junto a otras posesiones extremadamente ostentosas que contrastaban con el aspecto sobrio del hierro, tales como un arma de oro con incrustaciones de lapislázuli. Por otro lado, los hititas eran buenos especialistas en la creación de objetos de bronce, oro e incluso de plata, metal del que abundaba tanto que lo utilizaban como moneda corriente. La pericia técnica aplicada en cada uno de los trabajos artesanales de los hititas atraía toda clase de miradas. Previamente habíamos hablado sobre la sacralización de los reyes. Uno de los mejores ejemplos para entender en raíz este tópico es el del rey siendo abrazado. A través de esta figura que pueden ver en pantalla, nos podemos encontrar a uno de los dioses de los hititas. Tiene una gran altura, un casco de forma cónica y sostiene o rodea con su brazo a quien podemos decir con seguridad que es un rey hitita. La posición del dios se muestra como la de una figura paterna que guía al rey sobre cómo debe actuar. Más detalles que podemos notar es que el rey porta un bastón o cetro de punta curva, y algo que actúa casi como regla para identificar a un hitita es que sus zapatos siempre van en punta. No solo los hititas se ilustraban a sí mismos de esta forma, sino que otros pueblos extranjeros, cuando querían recrear a un hitita, siempre le hacían los zapatos en punta. En la tarea de sacralizar a la monarquía, el rey pasó a ser también el sumo sacerdote de la religión hitita, adquiriendo una responsabilidad de enorme peso: celebrar toda ceremonia correspondiente a cada dios hitita. Y es que no importaba dónde se encontrase el rey, si acaso estaba lejos en campaña por pelear una guerra y justo llegaba una de las fechas importantes,
debía dar media vuelta, paralizar todo y realizar la ceremonia. Nada era demasiado prioritario que se pudiera poner por encima de los dioses. La conexión de los hititas con los dioses era innegable. Tan solo en la denominada Ciudad Alta de Hattusa se encontraron un total de 66 templos dedicados a las distintas deidades. Pero si vamos más allá de la capital hitita, podemos toparnos incluso con ciudades completas dedicadas a algún dios, como lo era Usalki-Hoyuk, la ciudad del dios de la tempestad. El santuario más importante de los hititas, el lugar donde se celebraban las ceremonias más grandes de los dioses hititas, y que proporciona tanto respuestas como más preguntas acerca de su cultura, está en una misteriosa montaña llamada Yasilikaya, donde están esculpidos cada uno de los dioses de su panteón. En las paredes de Yasilikaya se cuentan un total de 66 figuras de deidades esculpidas. Una cifra que, si bien coincide con la cantidad de templos en Hattusa, sería mera casualidad. Para llegar a este santuario se debe escalar un sendero serpenteante, donde se podrá ver un afloramiento de piedras que evocan un atisbo de lo que alguna vez supo ser un templo, y de lo que ahora apenas si quedan los restos de su planta. A este lugar solo tenían permitido llegar su rey y allegados, por lo que a vistas de la gente común, este santuario que se alzaba escondido en las alturas debía de dar un aire de misterio inmenso. Tras entrar al templo, el rey podía salir a una explanada, donde se le presentaban paredes con los distintos dioses del panteón esculpidos. Sin embargo, este recinto no es el único, pues hay un segundo camino que roza con lo místico. Dicho camino es sumamente estrecho y está escondido, dando la sensación de que se está a punto de entrar a una cueva. En la pared de la entrada hay representado un demonio custodiando. Al llegar a este recinto secreto, se presentan esculpidos unos dioses distintos. Estos son los dioses del inframundo. Dentro de este recinto se puede encontrar una imagen esculpida que los investigadores teorizan que se trata del rey Tudhaliya IV, el mismo que era abrazado por un dios del cual estuvimos hablando previamente. Los investigadores también consideran la gran posibilidad de que el cuerpo de dicho rey esté enterrado en este recinto secreto, rodeado de los demás dioses del más allá. Entre esos dioses se encuentra el dios espada, llamado Nergal, un poderoso dios del inframundo. La parte inferior de su cuerpo está representada en forma de espada, al que le siguen dos leones sosteniendo a otra pareja de leones, de los cuales surge la cabeza del dios. Así fue visualizado Nergal. Volviendo al primer recinto, lo más interesante para analizar es un relieve donde se dan simultáneamente muchos simbolismos. Por un lado, hay una procesión de dioses masculinos, incluyendo al dios de la realeza, protector de reyes, quien porta un báculo curvo. Por otro lado, se puede ver representadas a las diosas. Su estilo de vestimenta está muy definido con faldas largas y blusas amplias. La imagen culmina con el encuentro del dios masculino principal y la diosa femenina más importante. Dicha unión para los hititas reflejaba algo de lo más profundo, el secreto de la vida. ¿Y de qué trataba exactamente ese secreto? En este caso, así como en muchos otros, la observación será nuestra más grande aliada. En esta imagen, el encuentro del dios y la diosa, en un extremo está el dios protector de la ciudad de Hattusa, usando un sombrero cónico, una lanza, un cetro, un escudo, y parado sobre dos montañas sagradas. En el centro está el dios más importante de los hititas, conocido como el dios del tiempo atmosférico, responsable de las lluvias, del viento, de las tormentas. En resumen, el responsable de todos los climas y fenómenos naturales. Está acompañado de un toro, el cual, al igual que en otras civilizaciones comunes de orígenes indoeuropeos, está visto como símbolo de divinidad,
fortaleza y fertilidad. Como bien se podrá notar, todos tienen calzado con punta en curva. El dios está apoyándose sobre lo que los investigadores consideran también otro par de montañas sagradas, representadas de manera distinta a las del dios anterior. El dios de la tormenta está a punto de unirse de manera sagrada con una diosa muy importante, quien está acompañada también de un toro. La diosa está apoyada encima de una pantera y se trata de nada menos que la diosa del sol. Esta unión entre el dios de la tormenta y la diosa del sol es lo que da como resultado el secreto de la vida, que si bien a primeros rasgos representa los dos polos que dan lugar a la vida y que son venerados para tener prosperidad en las cosechas, lo cierto es que el simbolismo pesa más fuerte que el mero significado material. Se trata de una conexión con la tierra, con la naturaleza, con aquello que va más allá de cazar y sembrar. Es un sentir divino que solo puede ser comprendido por la herencia de sangre y que los hititas supieron representar de esta forma. Continuando con las figuras, detrás de la diosa se encuentran a los hijos de esta unión. El primero es el dios de la fertilidad, quien está también por encima de una pantera. Le siguen dos diosas femeninas que están encima de un águila bicéfala, un símbolo clave para la nobleza indoeuropea a lo largo de la historia y que raramente se la ve representada en el arte hitita. Habiendo conocido un poco más sobre los hititas, ¿qué civilización o enigma te gustaría ver a continuación?